Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Verán, en nuestro programa hoy vamos a hacernos eco de una noticia de la que últimamente se ha hablado mucho. Entiendo que será pues porque tiene un gran impacto o una trascendencia importante. Y vamos a abordarlo precisamente con un especialista, con un investigador que ha trabajado directamente y que sigue trabajando directamente en este tema. Verán, se trata de un gran metaanálisis. Ahora explicaremos en qué consiste un metaanálisis que relaciona, entre otros aspectos, el calentamiento global con un incremento importante, con una afectación importante en el ámbito mental y especialmente en lo que sería la tentativa de suicidio. No vamos a hablar de suicidio como tema consumado, pero que tiene alguna relación. Todo esto viene a cuento porque, como he dicho, investigadores del Clinic IDIVAPS lideran un estudio en el cual se han encontrado asociaciones entre el aumento de la temperatura y, como he dicho, el incremento de los casos o de tentativas de casos de suicidio. Este estudio que ha sido publicado en la revista World Psychiatry, este estudio relaciona la exposición a disolventes, por ejemplo, o contaminantes con la demencia, deterioro cognitivo y algunos trastornos mentales. Vamos a hablar en un instante con el doctor Joaquim Raduà, que es investigador precisamente de IDIVAPS, Hospital Clínico Cibersam, de la Universidad de Barcelona. Y él, como persona, como profesional, como investigador directamente implicado, seguro que va a resolver muchas de las dudas que puede plantear un tema pues que en principio nos puede parecer a aquellos que no somos expertos en el tema pues algo distante, pero no va a ser así y lo van a ver ustedes inmediatamente. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada en salut i qualitat de vida que us interessa escoltar. Bien, saludamos al doctor Raduà, Joaquim Raduà. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Encantado y gracias por estar unos minutos con nosotros, porque claro, yo no sé, el horario, la agenda de un investigador tiene que ser brutal, ¿no? Bueno, sí que tenemos muchas no sé. cosas, pero bueno, siempre un hueco Claro. encontramos. Claro que sí. Bueno, vamos a Vamos a pedirle que ayude a la audiencia y a mí mismo a entender algunos conceptos. Por ejemplo, hemos hablado de un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis, la idea sería que ya se habían publicado muchísimos estudios en diferentes partes del mundo, Sí. pero claro, los estudios a veces no siempre encuentran lo mismo, o no siempre investigan lo mismo o de la misma forma. Y un metaanálisis sería revisar los hallazgos de todos estos estudios para encontrar un solo resultado, ¿no? Para un poco... me gusta la paradoja de que a veces los árboles nos dejan ver el bosque y el metaanálisis sería como ver el bosque, ¿no? Ver todos los estudios en global. Digamos, verlo de manera global. Exactamente. Pero claro, estamos hablando de un metaanálisis a nivel mundial. Quiero decir, aproximadamente, para haceros una idea, ¿cuántos estudios se han tenido que analizar para tener una valoración global? Decenas, centenares, miles, no lo sé. En este caso concreto son 284 estudios. 284 a nivel mundial. A nivel mundial, de hecho, miramos el origen de cada estudio y había de todos los continentes. Sí que es verdad que había más de algunos sitios que otros, pero había de todo el mundo. ¿Y cuánto tiempo lleva, para hacernos una idea, analizar
concienzudamente casi 300 metaanálisis. Lleva mucho tiempo. Sí. Estamos hablando meses o incluso años. Ajá. Y lo que pasa es, o sea, para que no se quede, digamos, desfasado, se tiene que ir actualizando a medida Claro. que se hace, ¿no? Pero... Claro, porque estos diferentes estudios a nivel mundial, como decía ahora el doctor Radoa, no son estudios que están finalizados, sino que se van actualizando algunos de ellos. Exacto. Que al final se pone una fecha y se dice, estudiamos hasta esta fecha, ¿no? A finales de 2023. Claro. Porque ha si no- salido desde entonces ya no... no podríamos. acabaríamos nunca, ¿verdad? Sería un trabajo de investigación inacabable. Bien, dicho esto, tenemos ya claro un concepto, el concepto de metaanálisis. ¿Qué significa para el equipo del doctor Radoa que este estudio se haya publicado en una revista como World Psychiatry? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, a ver, un estudio es importante por sí mismo, pero sí que es verdad que hay unas revistas, ¿no?, que están asociadas a, Sí. o sea, digamos, un mayor impacto, ¿no? Por lo tanto, se sabe que hay artículos que impactarán más, ¿no? Claro. Contaminación atmosférica, cambio climático. A día de hoy todavía hay personas, incluso algunos expertos, que niegan que exista el cambio climático. Existe, ¿verdad? Sí, creo que esto es bastante claro. No, pero hay detractores, hay personas Sí, sí, que lo niegan. Y no voy a decir nombres, pero creo que todo el mundo más o menos los tiene en mente, ¿no? Sí, sí, ¿Por qué hay tantos negacionistas del cambio climático? Bueno, a ver, esto nosotros no lo hemos mirado. No, pero- ya. Es un comentario, digamos, Sí, sobre sí, la sí. marcha, ¿no? ¿Por qué cree, doctor Radoa, que a día de hoy, con las evidentes pruebas que tenemos, todavía hay personas que niegan que exista? Bueno, claro, cuando algo no concuerda con nuestras creencias, Claro. normalmente hay básicamente dos posibilidades. O adaptamos nuestras creencias, Claro. o lo que hacemos es decir que la realidad es falsa, ¿no? Y Claro. un poco negar, ¿no?, la evidencia. Claro, no voy a preguntarle al doctor Radoa si tenemos una respuesta del por qué existen los terraplanistas. El tema de la Tierra es plana o no es plana, y la controversia sigue a día de hoy, cuando es evidente que la Tierra no es plana. Exacto. ¿Verdad? Sí, bueno, sí. era un comentario sobre la marcha. Bien, cambio climático, efectos del cambio climático. Hemos hablado de trastornos, influencia, impactos a nivel de trastornos mentales y a otros niveles también. ¿Cómo podemos o cómo se puede, a través de estudios como este, contrastar o verificar que realmente el cambio climático está produciendo efectos como los que estamos comentando a nivel mental y no sé si incluso a nivel físico? Sí, bueno, a ver, nuestro estudio, o sea, para poner las cartas sobre la mesa, Sí. nuestro estudio lo que ha mirado son asociaciones, o sea, no hablamos de causalidad, y de hecho, por ejemplo, en el caso del suicidio, Sí. es evidente que las causas son otras, ¿no? Pero, Claro. sin embargo, sí que hemos encontrado asociaciones muy robustas, o sea, digamos, a nivel estadístico encontramos muchos parámetros que nos hacen confiar mucho que no se trata de una correlación espuria, sino que realmente hay una asociación Bien. muy clara. Es decir, no es una causa directa el cambio climático porque nos afecte de una forma u otra, no sé, que llueva más, que llueva menos, que haga más o menos calor, eso no nos va a inducir al suicidio, pero sí que se ha encontrado una cierta relación. Claro, la pregunta es, primero, el titular, digámoslo así, del cual se han hecho eco muchos medios, pues es un poco alarmante, ¿no? El titular es que un gran metaanálisis relaciona el calentamiento global con un incremento importante de los suicidios. Yo creo que es un poco alarmista, ¿no?, como titular. Bueno, la relación parece que está, o sea, sí que la asociación existe, o sea, la vemos, ¿no? Sí. No es es una evidencia alta, no es una seguridad del 100%, pero Claro. o sea, hemos visto que hay una evidencia alta y que hay esta asociación. Esto quiere decir que quizás hay personas que ya tienen varios factores de riesgo, ¿no? Tienen Claro. una depresión, Sí. etcétera. Sí. Y después, con el calor, es como un poco la gota que hace Exactamente. precipitar el... Es decir, no es la causa principal, es un factor añadido, básicamente. En fin, por lo que hemos hablado nosotros en el programa con diferentes psiquiatras, por ejemplo, la depresión sí que es un factor, en muchos casos, no en todos, evidentemente, directamente relacionado con el riesgo de suicidio. Sí. No que tengamos una temperatura de 32 grados, pero si se junta una depresión aguda con un aumento de temperatura
poco soportable puede inducir, ¿no?, al suicidio. Sí, y quizá lo más alarmante es que, por ejemplo, bueno, hay poca gente que esté digamos que esté expuesta a otros factores de riesgo, ¿no? Como puede ser la depresión y así. Sí. Mientras que este factor de riesgo estamos expuestos todos. Claro. Vale, entonces, aunque el factor de riesgo sea débil o que no tenga no sea muy importante, como afecta a todo el mundo, Claro. aquí viene la importancia, ¿no? Bien, pero no solo vamos a hacer referencia al suicidio, hablamos en general que también se ha demostrado esta asociación en diferentes trastornos mentales, digamos, menos graves, ¿no? Sí, según los datos de los que hemos visto, la asociación más fuerte era con el suicidio, con las muertes, pero también había asociaciones con ingresos hospitalarios, tentativas de suicidio, Claro. o sea, había más asociaciones, visitas a urgencias, había varias. Bien, la curiosidad es saber, tener una ligera idea de cómo se establecen en estudios como este, en metaanálisis como este tipo de relaciones. ¿Es difícil explicarlo esto, para que nos hagamos una idea? ¿Cómo se relaciona el cambio climático con una tentativa de suicidio o con un trastorno mental? En la práctica, ¿cómo se hace esto? No, bueno, en el caso, claro, como se trata de un metaanálisis, lo que hemos hecho es coger los datos de estudios Claro. ya hechos, ¿no? Pero estos estudios, por ejemplo, podrían seguir una población durante un tiempo, ¿no? Y mirar semana a semana a la calor a la que están expuestas, Sí. y después pues el número pues de Bien. ingresos hospitalarios, Claro. etcétera, y teniendo en cuenta pues varios factores que podrían, digamos, sesgar los datos, ¿no? Como Sí. puede ser la estación del año, factores económicos, etcétera. Sí. Y entonces se establece la relación entre, por ejemplo, como decía ahora el doctor, ingresos hospitalarios, temperatura ambiente, Exacto. picos de temperatura, etcétera. Ujú. Es interesante. También el metaanálisis habla en el ámbito mental, me refiero de trastornos mentales, de el tema de trastornos bipolares, de la depresión ya hemos hablado, y ahí el doctor Vieta, amigo del programa y experto en trastorno bipolar, también ha colaborado directamente en este análisis, ¿verdad? ¿Qué papel juega, por ejemplo, o juegan, aunque sea a grandes rasgos, los trastornos bipolares relacionados con el cambio climático? En este caso, o sea, no hemos podido encontrar una evidencia tan alta, digamos, para trastornos concretos, Sí. más allá de un par de hallazgos, ¿no? Claro, esto seguramente es porque faltan estudios, ¿no? Claro. Porque nosotros usamos unos criterios para cuantificar cuánto nos podemos creer un hallazgo, ¿no? Y entonces nos podemos creer más estos hallazgos a nivel de salud mental general, ¿no? Para trastornos concretos Sí. aún falta investigación. Bueno, pero estamos en la línea de establecer esa posible relación. No sé si el doctor Vieta, aunque hoy no está aquí con nosotros, ha comentado en el transcurso del metaanálisis alguna conclusión, ha hecho saber al equipo alguna conclusión definitiva sobre la relación entre trastorno bipolar y cambio climático. Bueno, o sea, a ver, el trastorno bipolar sí que tiene con factores de riesgo de los episodios, ¿no? También hay factores, Sí. digamos, estacionales, etcétera. Pero y después es de suponer que haya una relación en este sentido. Ahí Sí, se sí. sigue la línea de investigación. Exacto, sí, sí. Decía antes también, doctor Radoa, que en este metaanálisis otra relación que parece que se ha encontrado es la exposición a largo plazo con disolventes, que esto parece que tiene una incidencia en posibles casos de demencia o deterioro cognitivo. Vamos a explicarlo esto también. Sí, en este caso, así como el efecto de la temperatura lo veíamos a corto plazo, en un plazo de días o semanas, en este caso se trata, como has comentado, de una exposición más a largo plazo, entre los disolventes, sobre todo, que se encuentran en pinturas. Claro. Y Disolventes industriales, básicamente, ¿no? Bueno, digamos, en los estudios tampoco no veíamos una diferencia clara, pues esta exposición a disolventes y una mayor incidencia de demencia a largo plazo o de deterioro cognitivo. También esto, digamos que el mecanismo causal ya vemos, ¿no? Que estos contaminantes
sabemos que son neurotóxicos, por lo que el mecanismo causal es bastante más fácil de ver, ¿no? Digamos. Y también vimos una relación parecida con el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, que también se asociaban a un aumento del riesgo de demencia a largo plazo. Claro, hablamos de riesgos a largo plazo, en este caso. Sí, claro, esto es a largo plazo. Hace muchas veces que nosotros no lo percibamos, claro, ¿no? Porque sí, no es que alguien, digamos, esté expuesto a disolventes y a los minutos tenga algo, ¿no? Por lo que no somos muy conscientes. Claro, pero esto es un riesgo. Sí, porque como los efectos pueden producirse a largo plazo, luego no somos capaces de discernir cuál ha sido la causa inicial de esa Exactamente. consecuencia. Yo creo que si viéramos más digamos, de una forma más fácil, ¿no? La relación entre estos contaminantes o ahora como vemos, ¿no? El aumento de temperatura y las consecuencias, seguramente habríamos actuado más, ¿no? En este estudio, doctor Radoa, también se indica que exponerse durante el segundo trimestre, en este caso del embarazo, a partículas contaminantes que pueden contener diferentes sustancias, metales pesados, etcétera, puede incrementar el riesgo de la llamada depresión posparto. Esto también se ha establecido, esta asociación también está establecida, es irrefutable de alguna forma. Sí, bueno, está establecida como el resto de asociaciones, como asociación que nos creemos, porque hay mucha evidencia. Y también, bueno, sabemos por otro lado pues que estas partículas ya están asociadas también a otras enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, respiratorias, etcétera. Claro. Y en este caso sí que me gustaría señalar que así como la mayor parte de los contaminantes ya vienen de la combustión de combustibles fósiles, estas partículas también vienen, aunque sea en menor medida, de vehículos eléctricos, de coches eléctricos, por lo que deberíamos tener también. Bueno, dicen que los coches eléctricos no contaminan. Claro, contaminan menos, pero parece que, también hay cosas que contaminan. Ajá. Bien, para acabar de comentar el tema de posibles consecuencias a nivel de trastornos mentales, esta exposición, por ejemplo, o la exposición, por ejemplo, a altos niveles de dióxido de azufre parece que puede incrementar el riesgo de recaída en pacientes con esquizofrenia. Es un tema preocupante también. Sí, y también igual de preocupante. Sí. Además también vimos que era una asociación con mucha evidencia. Y en este caso era más a corto término, como es de suponer, ¿no? Pues las personas que tienen esquizofrenia expuestas a altos niveles de dióxido de azufre, pues recaían más. Sí. Por ejemplo, en el tema del dióxido de azufre, ¿cómo se produce el dióxido de azufre? Sí, provienen otra vez pues de la industria en general, combustiones. Claro, pero no podemos evitar a veces, ¿no?, tener que respirar esas emisiones. Claro, como persona, quizá podemos ir más a parques que a calles, pero necesitaremos una política global de reducir el impacto de todo eso. Claro, ahora hablaremos de política global, que es importante cara al futuro, que en fin, los gobiernos en este caso lo tengan presente. Una pincelada también, porque hemos centrado hasta ahora parte de la conversación sobre los efectos, digamos, a nivel mental. Pero también hay impacto a nivel de salud física, ¿verdad? Completamente. Por ejemplo, ¿qué destacaríamos? ¿Qué relaciones destacaríamos en cuanto al impacto en nuestra salud física del cambio climático? Bueno, todos estos gases contaminantes atmosféricos, que son los responsables del cambio climático, ya también existen relaciones parecidas pues con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neoplasias, alergias, nos afectan a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, que es una parte del cuerpo. Claro, en fin, yo no sé hasta qué punto estudios como este, metaanálisis como este que estamos comentando hoy, van a poder de alguna forma, no sé si decir influir, o van a poder ser utilizados, pues por ejemplo, para que las autoridades competentes, para que los gobiernos en general sean más sensibles para poder trabajar, para poner en marcha medidas
que reduzcan el impacto, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, que reduzcan los riesgos o que controlen los riesgos del cambio climático y las consecuencias, como estamos diciendo, tanto en salud mental como en salud física, y que apliquen medidas para prevenirlo. El doctor Radoa es optimista en este sentido. No sé si soy optimista, pero sí que creo que es bueno, aparte de, digamos, mitigar o en casos concretos, ¿no? Para personas concretas, por ejemplo, embarazadas, ¿no? Pues que claro, vigilen durante el segundo trimestre. Yo creo que lo más importante es reducir toda esta exposición a gases contaminantes, incrementos de temperatura. Sí. Y entiendo que hay factores económicos, factores geopolíticos importantes, claro, que no podemos ignorar. Y que no dependen de nosotros. Que no dependen de nosotros, no claro, podemos ignorar. Pero ya que se me permite hablar, ¿no? Yo también llamaría la atención de lo importante que es, digamos, prevenir, ¿no? Más que curar, como siempre se ha dicho. Claro. Y en el caso de la salud mental, o sea, si podemos prevenir, o sea, trastornos, mejorar la salud mental, y no solo nos evitaremos curar, ¿no? Que si también nos evitaremos bajas, o sea que a nivel económico incluso puede ser que los beneficios sean mayores, ¿no? que el hecho de reducir un poco los beneficios por pensar más en evitar el cambio climático. En todo caso, este metaanálisis sí que ha tenido mucho impacto en diferentes medios, ¿verdad? El equipo de investigación se esperaba el impacto que ha tenido y que está teniendo. Bueno, no sabíamos antes o sea, cuando haces un estudio nunca sabes, ¿no? Qué impacto tendrá. Y estamos contentos si esto puede influir, ¿no? Para que algo se reduzca el cambio climático. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué? Después de este metaanálisis, ¿hay un siguiente paso? ¿Hay otro proyecto en marcha? ¿O es el mismo que va a seguir evolucionando? Tenemos otros proyectos en mente. También se puede mirar desde, digamos, los mecanismos más biológicos, por decirlo de alguna forma, como también las influencias de factores sociales, ¿no? Quizá no es lo mismo el efecto de la calor en un estrato social que puede permitirse una buena refrigeración que en otro. O sea, hay muchas cosas que se deben continuar investigando, ¿no? Para tener una mejor... ¿Y será otro metaanálisis que vamos a tener en un plazo de tiempo más o menos determinado? Depende. Podemos hacer metaanálisis o si conseguimos pues también hacerlo con datos, ¿no? Pues depende. Muy bien, pues doctor Radoa, para concluir la entrevista, y ahora que nos hemos hecho ya una pequeña idea del metaanálisis que, como decíamos antes, a modo de titular, pues relaciona el calentamiento global con un incremento importante, yo diría, de trastornos mentales, entre comillas, y tentativas de suicidio. ¿Qué reflexión final podemos lanzar, el doctor Radoa en este caso, a los oyentes? El tema del control del cambio climático ya ha quedado claro que no depende de nosotros, son temas geopolíticos, son decisiones a gran escala, pero nosotros de alguna forma podemos prevenir de alguna forma vernos afectados por algunos de estos efectos no deseados del cambio climático. Es decir, no sé, ¿qué recomendación o qué consejos nos puede dar, doctor Radoa? A partir de estos resultados se podría especular un poco unos consejos que quizás serían, pues, por ejemplo, vigilar con los golpes de calor, especialmente en personas vulnerables, ¿no? Y después también evitar la exposición, ¿no? Evitar los sitios donde haya mayor concentración de ciertos contaminantes atmosféricos. Muy bien. ¿Cuántas personas forman el equipo que ha realizado este metaanálisis? ¿Cuántas personas forman el equipo que ha trabajado en este metaanálisis, además de doctor Radoa? Somos 6. Fuimos 6 el equipo en esta cuestión. Sí. Muy bien. Pues, doctor Radoa, muchísimas gracias. Estamos ya algo más informados sobre este tema. Gracias por los consejos, por las recomendaciones. Y, bueno, estaremos en contacto para ver en un futuro, espero que a medio plazo o a corto plazo incluso, para valorar las posibles nuevas asociaciones que puedan establecerse a partir de investigaciones como esta. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Joaquim Radoa, como antes decíamos, investigador de IDIVAPS, Hospital Clínic de Barcelona, Cibersam y también de la Universidad de Barcelona.
En bones mans amb Carles Aguilar. Més de 15 anys a Onda Cero Catalunya marcant la diferència. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.